La primera vez que jugué Outer Wilds terminé muy convencido de que todos los que lo habían jugado habían tenido una alucinación colectiva, en la que pensaban que el juego era bueno. Había pasado las últimas 3 horas dando vueltas de planeta a planeta sin entender qué carajo tenía que hacer. No fue hasta un año después que volví a agarrar el juego. No fue hasta un año después que entendí Outer Wilds. Los medios de entretenimiento tienden a seguir un patrón bastante similar. Te presentan un mundo, te explican sus bases, te muestran un problema y en el mejor de los casos lo terminan resolviendo. Hay miles de juegos, libros y películas que siguen esta fórmula. Sin embargo, en lo que me quiero enfocar en este video es en la primera parte de esto, la parte de presentar y entender el mundo que te rodea. Comencemos desde lo básico. ¿A qué me refiero con entender el mundo? Si buscas en Google qué significa mundo de ficción, te sale lo siguiente. Forma de discurso que se refiere a personas o cosas que solo existen en la imaginación de su autor, lector o espectador. Es decir, un mundo de ficción puede ser, por ejemplo, el mundo que trata de contarte una película del estilo. Pero, ¿qué pasa con los mundos que no son ficticios? ¿Qué pasa con los mundos que te llevan a una situación más real? Hay muchos ejemplos de contenido que pasan en situaciones no tan descabelladas, pero quiero concentrarme en un libro y película que a mi parecer entiende muy bien este concepto. El juego de Gerald es un libro de Stephen King escrito en mayo de 1992. Cuenta la historia de una pareja que se va de vacaciones a una casa aislada de la sociedad, donde comienzan con algunos juegos sexuales, buscando así, sobre todo por parte del marido, avivar la relación. En estos juegos, la mujer es atada casi que en contra de su voluntad por el marido. Mientras esto pasa, al esposo le da un ataque cardíaco y la mujer queda atada y sola en esa casa. Pónganse en esa situación, solo por un segundo. Es algo que bien podría pasar. Es una situación posible. Es una situación que no es ficción. Estos escenarios ayudan a poner en perspectiva lo que quiero llegar. ¿Pueden los mundos ficcionales ayudarte a entender el mundo real? How real life gets turned into myth. In what way? In the fact that I would say that one of the reasons we need fantasy is a way of making things that are more real than the real. Neil Gaiman, el escritor de Coraline entre otras obras, en una de ellas dijo: "La ficción es una mentira que cuenta la verdad". Esta es una frase que da mucho para analizar, y para hacerlo, quiero que volvamos al caso de Outer Wilds. Antes dije que me tomó un año entero entender este juego, pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, bien podrías pensar que me tomó un año en que el juego me haga clic, sí, pero no fue solo eso. Realmente sentí que entendí Outer Wilds en el momento en el que había terminado el juego. Había apagado mi PC y me quedé acostado en la cama, reflexionando. No solo de la experiencia que fue jugarlo, sino también de cosas de mi vida personal. Reflexioné sobre la vida, sobre la muerte, el universo y muchísimas cosas más. Todo esto por un juego y un mundo de ficción. Volviendo a la frase de Gaiman, Outer Wilds en este caso, sirvió como una mentira que me ayudó a ver mi verdad. Undertale es otro de esos juegos en los cuales el mundo es de las cosas más importantes que explorar, y más allá de eso, de las que aprender. Viendo reseñas del mismo, te encontrás muchísimas cosas. Undertale es amor puro, un juego que marcó una generación, una joya de la industria. No entiendo una pija, está en inglés. Sin contar el último, todos son personas que puedo asegurar que están enamoradas del mundo de Undertale, y que seguramente aprendieron sobre él. Quiero decir, es un juego en el que estás en su mayoría de tiempo hablando. Si lo entendés, te atrapa, y si no, lo recomendás igual al parecer. Si un juego en el cual casi todo lo que haces es hablar con píxeles, te enseña la importancia de perdonar a los que te rodean y el cómo cada acción tiene consecuencias, ¿no están los juegos AAA quedándose atrás en ese sentido al hacer solo juego copia de Call of Duty? Probablemente, pero no es de lo que vinimos a hablar. Volviendo al tema, desde que somos chicos la ficción nos rodea, nuestra imaginación, películas, incluso videojuegos. Sé muy bien que no sería quien soy si no fuera por la forma en la que crecí rodeado de estas cosas. Entonces, ¿dónde se traza la línea que separa los aprendizajes ficticios y los reales? El libro Viajes por el Scriptorium de Paul Auster trata un poco sobre este tema. Nos presenta al señor Blanc, el cual está encerrado en un cuarto sin saber del todo por qué. Auster involucra a personajes de otra de sus novelas,
los cuales tienen como motivación castigar a su creador, el mismo Señor Blanc. Es decir, el protagonista de esta novela es una versión ficcional de su autor. Esto da que pensar. ¿Qué pasaría si te quedaras atrapado en tu propia ficción? O, llevándole a una pregunta más realista, ¿qué pasaría si no pudieras distinguir la ficción de la realidad? Hay muchos casos en los que la realidad parece ficción. De hecho, recomiendo mucho el video de Cinematics, Realidades Imposibles. Este video habla mucho de estas cosas. Como por ejemplo, cuenta la historia de cómo en Estrasburgo, en 1518, 400 personas, sin razón aparente, bailaron hasta la muerte. No había música, no había un festival que los incentivara, no había ninguna explicación del por qué pasó eso. Sin embargo, pasó. Esto empezó con una mujer que salió a bailar a la calle. Salió, bailó y no paró hasta caer muerta. Los vecinos no lo entendían, nadie en el pueblo lo entendía. Era rarísimo. Sobre todo, lo más inquietante es que mientras la mujer bailaba, tenía una expresión de horror en su rostro. No era algo normal. Con el paso del tiempo, los vecinos se fueron acoplando a esto, y cada vez más personas empezaron a bailar y a caer muertas. Así hasta que 400 personas murieron, sin nadie entender por qué. Es tan importante entender el mundo que nos rodea que a veces olvidamos lo importante que es. No solo en ficción, sino también en nuestra realidad. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta, pero aún más preguntas que deberíamos hacernos y preferimos no hacerlo. Entender lo que te rodea en un videojuego, por ejemplo, debe ser de lo más importante. Nunca vas a poder pasarte un Dark Souls si no aprendes cómo piensan y se mueven los jefes. Y nunca vas a poder disfrutar Hollow Knight si no vagas con calma a través de su mundo. Esto es importantísimo. No solo por el respeto a sus creadores y a la obra, sino también por el respeto hacia vos. Es tu billetera de la que sale la plata con la que pagas el juego. Esto es la esencia de gran parte de estas obras. El detenerte y observar. Pero no solo observar las cosas lindas del mundo, sino también observar las historias que el escenario te cuenta. La saga Soulsborne, por ejemplo, es una serie de juegos muy particular en la que la historia está más contada por el escenario y los objetos que por personajes en sí. Por ejemplo, en Dark Souls 1 tenemos un montón de estatuas del rey sin nombre, que se rumoriza que es un jefe del Dark Souls 3, que es el hijo del rey y jefe final del primer Dark Souls. Es muy confuso, pero si te das tiempo a apreciarlo y entenderlo, cuando ves esa historia plasmada en el mundo, te genera una sensación de que no estás viendo una historia que está ahí para que vos la entiendas. Está ahí porque es lo que pasó. No estoy diciendo que agarres todos los objetos de los Souls y te pongas a leerlos todos, porque no es la idea. Pero sí que te des un tiempo a decir, bueno, capaz no tengo que correr hasta el siguiente jefe. Capaz puedo detenerme un poquito y buscar un poco más, ver más allá de lo que veo y preguntarme qué es lo que el autor me quiere transmitir. Pero esto también funciona así en nuestra realidad. Me pregunto, si vivís y experimentás sin prestar atención a nada ni nadie, ¿realmente estás viviendo? Para responder eso, quiero enfocarme en el ni nadie de la pregunta. ¿Podemos decir que vivimos si estamos aislados? ¿Podemos decir que vivimos si no tenemos testigos que lo prueben? Entender el mundo no es solo ver atardeceres o ver cómo brilla en Orlando. Es también observar e interactuar con la gente que habita estos mundos. Seres queridos, amigos, familia, incluso gente no tan cercana. Esa gente forma parte del todo en el que vivimos. Creo que a veces necesitamos respirar un poco y ver lo que nos rodea. En el mejor de los casos, capaz encontrás buenos amigos y una familia en la que apoyarte. Eso es parte del arte. Es una de las cosas que aprendí jugando Outer Wilds. Con esto empecé el video y con esto quiero terminarlo. Así como en Outer Wilds tenés que detenerte en algunos planetas con el señaloscopio a buscar los instrumentos de tus compañeros, en la vida real a veces tenemos que buscar las señales de los demás. Y tal vez así, por fin entender lo que nos rodea.